Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de Colombia FinTech. Les pedimos a las personas que se están conectando que nos regalen 2 minutos más y ya damos inicio a nuestro webinar. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos a este webinar Colombia FinTech. Mi nombre es Paula Santander y hoy tengo el gusto de presentarles al equipo Pirani. Estamos con Nicole Alcocer y con Geraldine. Nico, Gerald, bienvenidas. Qué bueno tenerlas acá para hablar de seguridad de la información en las FinTechs y de cómo implementar todas estas iniciativas. Así que sin más, el espacio es de ustedes y de nuevo mil gracias a todas las personas que se conectan y nos acompañan hasta ahora. Hola Pau, hola a todos los que se están conectando, bienvenidos, gracias por estar acá. Primero, quería agradecer a Colombia FinTech por brindarnos este espacio donde vamos a poder hablar más sobre gestión de riesgos, en este caso sobre seguridad de la información específicamente. Les cuento un poco, Pirani es una startup que brinda una solución tecnológica a las empresas de cualquier nivel y sector para gestionar sus riesgos no financieros de una manera simple, eficiente y poder así asegurar su continuidad en el tiempo. Eh, bueno, antes de arrancar, quería comentarles que dentro de Pirani tenemos un canal de WhatsApp donde estamos constantemente compartiendo información útil que les pueda servir como artículos, ebooks, también podcasts que nosotros sacamos, todo girando alrededor de el continuo aprendizaje en la gestión de riesgos. Así que les quisiera dejar en el chat el link para que puedan entrar y unirse. Es totalmente gratis. Esperamos que puedan participar ahí junto con toda nuestra comunidad
que ya tenemos más de 350 miembros, si mal no estoy. Entonces, me encantaría que podamos tenerlos por ahí. Y también me gustaría saber si nos pueden comentar en el chat desde qué parte de Colombia están. Entiendo que todos están en alguna región de Colombia, no creo que haya alguien afuera. Si es que lo hay, que nos comenten para ir a saludarlos también. Y bueno, con eso ya quisiera dar el pase a Gerald. Gerald es experta en gestión de riesgos de Pirani, lleva más de 3 años con nosotros, pero tiene más de 10 años de experiencia en el rubro, así que estarán muy bien acompañados para aprender más de este tema. Gerald. Gracias, Nico. Bueno, para mí es un placer estar aquí, como lo dice Nicole. Yo hago parte del equipo de Customer Success de Pirani como experta en gestión de riesgos, entonces para mí es un placer compartirles un poco de mi experiencia y mi conocimiento, pues, frente a seguridad de la información en las fintechs. Entonces espero que disfruten el espacio, que también me compartan sus experiencias y cualquier duda o pregunta a través del chat también, pues, la seguimos resolviendo a medida que va surgiendo la sesión. Entonces, no sé, Nico, si damos inicio o Arrancamos, Gerald. algún otro aviso. Listo, dale, súper. Entonces, para iniciar, hoy vamos a hablar de seguridad de la información en las fintechs. ¿Listo? El contenido de lo que les voy a estar contando o el contexto como tal es qué es y para qué sirve seguridad de la información, porque creo que cualquier sistema de gestión que implementemos debemos saber su propósito. Un poco de qué es una amenaza y una vulnerabilidad, porque es uno de los conceptos, digamos, que muchas veces las organizaciones de pronto divagan un poco. También qué es la gestión de riesgos de seguridad de la información en la norma ISO 27001, que a comparación de otros sistemas de gestión, ¿sí? Como el de riesgo operativo, sí tenemos una norma que, digamos, lo respalda, y aparte que lo respalda, nos ayuda de pronto, nos da tips muy interesantes para el cumplimiento de la misma y podernos certificar. ¿Listo? Y por último, las ventajas de gestionar riesgos de la información en las fintech. ¿Listo? Que es el mensaje que hoy queremos transmitirles y pues que se lleve como tal. Entonces vamos a arrancar con un contexto de seguridad de la información como tal. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? Entonces, como cualquier otra definición, nos sirve para que en el proceso de seguridad de la información identifiquemos, valoremos y gestionemos los activos de nuestra información. Recuerde que todos nuestros procesos o actividades que desempeñamos dentro de la organización tienen activos, ¿cierto? Que lo respaldan, activos de información o cualquier otro que nos ayuda como tal, pues a tener la información de pronto previamente y que su objetivo es salvaguardarla. ¿Listo? Entonces, a través o al conjunto de todas estas medidas, cuando uno implementa un sistema como tal, lo que buscamos o es su propósito, pues que nuestra información siempre esté protegida. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? De acuerdo a la ISO 27001, nos sirve para mantener nuestra información en tres pilares súper importantes: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad siempre. ¿Listo? Esto que nos ayuda, pues que la información de una organización es crítica, valiosa y muy sensible. Entonces, darle toda la importancia también dentro de la organización y por eso implementamos muchas veces este tipo de sistemas de gestión como la seguridad de la información con un propósito o un objetivo. Entonces, ya sabemos que el propósito de seguridad de la información es realmente que nuestra información, aparte de cumplir con los tres pilares, pues realmente la protejamos. ¿Listo? Entonces, eso es para qué sirve de pronto este sistema como tal. Antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco en Colombia cómo está hoy en día la seguridad de la información y que es un tema súper relevante. ¿Listo? Entonces, en los últimos años Colombia, digamos que ha tenido diferentes ciberataques o diversos de pronto que ustedes han escuchado en las noticias, que hay de pronto eventos muy puntuales de grandes compañías o entidades públicas que se enfrentan de pronto pues a ciertos ataques cibernéticos o cualquier vulnerabilidad de su información. Entonces el mensaje que aquí quiero que se lleven es que no importa qué tan grande sea la organización, siempre están expuestas como tal, estamos expuestos a cualquier pues vulnerabilidad de nuestro sistema y que podamos como tal pues no proteger o salvaguardar nuestra data. Entonces les traigo algunos ejemplos que de pronto ustedes han escuchado en los últimos años como tal, que están, ¿qué ciudades, digamos, es las que más reciben ciberataques? Y hay cinco como, o ver, como un ranking de las 5 ciudades más representativas donde se ve. Está Bogotá con el 31%, Medellín con el 8%, Cundinamarca con el 7%, Cali con el 5% y Barranquilla con el 4%.
¿sí? Entonces, esto lo que nos hace situarnos es que usualmente las organizaciones o las ciudades más grandes es donde encontramos, pues, ese tipo, ¿cierto?, de vulnerabilidades en los sistemas. Lo segundo es que las entidades públicas también son suplantadas, porque tenemos a pensar que las entidades públicas tienen detrás todo un equipo gestionando riesgos, con controles, etcétera, todo un sistema de gestión para evitar este tipo de, digamos, de vulnerabilidades a sus sistemas. Y no, hemos encontrado casos como la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, organismos de tránsito, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, ¿sí? Y otras empresas, de pronto, también que es en este tipo de noticias, ¿no? La CPS, planteémonos que no importa el tamaño, siempre es importante iniciar, ¿sí? Así no sea con el objetivo de certificarnos en la ISO 27001, no sea nuestro propósito, realmente estas buenas prácticas de implementar un sistema de gestión cierran puertas para aquellas personas que realmente utilizan nuestra información, pues con fines no deseados. ¿Listo? Los ciberataques en Colombia también, pues en los últimos años, pues nos demuestran que no importa, ¿cierto? Si somos grandes, pequeñas empresas. Entonces, usualmente, ¿por qué o hackean nuestros sistemas para robar la información? Entonces, hay como un ranking de unas ciertas definiciones, que es el hurto por medios informáticos, ¿sí? La violación de datos personales, que creo que esto lo vemos muy seguido, en que vamos, de pronto desde las cárceles están extorsionando, gestionando, porque tienen las bases de todos nuestros datos personales, acceso abusivo a sistemas informáticos, suplantación de sitios web, que también se ve muchísimo, donde de pronto envían links por un mensaje de texto, por un correo electrónico, y las personas siguen, ¿cierto?, ingresando a estos sitios y pues básicamente exponiendo su información privada a personas pues que lo hacen malintencionadamente, y uso de estos software malicioso. Entonces dice que se estima que el 85% de las empresas que cuentan con protocolo de escritorio remoto son más vulnerables a sufrir estos ataques como tal. Entonces, básicamente, todas las personas que trabajamos en remoto, después de pandemia, básicamente que es como una metodología de trabajo ya muy común, es una de las puertas que se abrió básicamente a que este tipo de vulnerabilidades pues se expongan todo el tiempo. ¿Listo? Nico, quería que me confirmes, creo que están escribiendo en el chat que no ven mi pantalla. No, Yo no sí sé la si... veo. Justo ¿Sí? iba a Ah, ok. preguntar lo mismo ahora por el Sí, chat. Si me aquí, puedes confirmar. Yo veo todo. aquí también la vemos. ¿Sí? Ah, dale, dale, súper. No, me preocupé, yo dije, ay, no estoy presentando, listo, súper. Sí. Entonces el mensaje también es, seamos conscientes de nuestras metodologías de trabajo, si estamos en remoto, por ejemplo, si para acceder a la organización estamos a través de una VPN, he visto muchas personas de pronto que su portátil organizacional lo convierten también en personal, se lo prestan a muchas personas, acá sabemos la intención de otras personas, ¿listo? Entonces también es que nosotros, digamos que nos metamos un poco en el cuento, sepamos que realmente podemos pues apoyar a nuestra organización, ¿cierto? Mediante algunos controles, también pues de pronto no tan estrictos, pero que ayuden a la organización al menos a salvaguardar la información, ¿listo? Entonces el mensaje que les quiero dejar con esto, que digamos era una apertura, era básicamente que todos estamos expuestos, no importa el tamaño de la organización o su core de negocio, ¿sí? Pero usualmente, digamos, las fintechs que trabajan con datos personales son unas de las que más están expuestas a este tipo de hackeos de información, ¿no? Porque realmente las van a tesoro. Entonces, donde roben una base de datos, la vendan y empiezan a gestionar esto malintencionadamente, realmente tenemos un impacto súper crítico. Sí, a pesar de que sé que hay leyes como la ley de protección de datos personales, donde de pronto nos ayuda a cumplir con ciertas regulaciones, donde no puede de pronto llamar a alguien que no me haya autorizado un número, etcétera. Realmente en estas llamadas o en estas gestiones, en este envío de correos, las personas malintencionadas siempre encuentran la táctica de que muchas personas caigan. Entonces también veamos los tesoros, esos activos de información que realmente son tan sensibles que merecen toda la atención de mi organización. ¿Listo?
Bueno, y ya para entrar en materia como tal, después de pronto de este abrebocas de qué es seguridad de la información aquí en Colombia y de lo que escuchamos a diario, vamos a hablar de dos definiciones que también son muy importantes para las organizaciones, que es la vulnerabilidad y la amenaza. Es siempre, digamos que una causa trae una consecuencia. Si yo abro una vulnerabilidad de mi organización, voy a tener una amenaza siempre. Y esta es la forma más fácil de entenderlo. Entonces, siempre como tu causa tiene su efecto. Entonces, ¿qué es una vulnerabilidad? Es una habilidad o fallo en algún sistema de información, el que sea, que pone en riesgo la seguridad de la información de nuestra organización. Usualmente, ¿cómo podemos, pues, digamos, definirlas? Hardware, software, las redes, el personal, el edificio, ¿sí? La zona en donde yo trabajo, la infraestructura o la organización, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Y estos son algunos de los ejemplos. Fallas en los diseños, errores de configuración, porque tampoco generamos backups en algunos periodos, pues digamos, algunos periodos que hayamos definido dentro de la organización, carencias de procedimientos y controles, o personal sin la formación adecuada, ausente o sin supervisión. Entonces también vemos muchos casos donde, ok, se me olvidó quizá configurar el computador de la mejor manera, yo siendo el responsable de pronto de entregar estos equipos de cómputo, porque también de pronto hay organizaciones que por la razón de dinero contratan personas que no son idóneas al cargo. O dos, personas también que por X o Y razón resultan también ingresando a información sensible y divulgándola o vendiendo también en el interior. Entonces también es súper importante que los controles sobre estas personas que administran los accesos a las redes, ¿sí? Los accesos a información sensible, aparte de que sean de confianza, también haya alguien que los monitoree y los controle, ¿sí? Para garantizar que esta información realmente no salga de nuestra organización. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante para que lo sepan. En el momento que nos vulneran algo de nuestro sistema dentro de una organización, del índole que sea, siempre va a tener una consecuencia, ¿sí? Y es la amenaza. Entonces, si yo dejé algún sistema abierto, fácil de acceso, y me hackean, siempre vas a saber que algo, ¿cierto? Alguna consecuencia va a tener mi sistema por haber de pronto dejado abierto este canal. Entonces ya entendemos que las vulnerabilidades como tal es la oportunidad que yo le doy a una persona o a cualquier, digamos, efecto negativo que pueda ingresar a mi organización y conocer más sobre mis sistemas. ¿Listo? Y la amenaza corresponde a toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, algunas de las amenazas que enfrenta pues día a día la organización es el fraude existido por una computadora, espionaje, sabotajes también, vandalismo, fallos a la infraestructura, perdón, desconocimiento, mal uso del tratamiento de la información por parte del recurso humano, información comprometida por robo, digamos, de equipos también. Entonces acá también era lo que les decía, muchas personas que trabajamos de pronto en teletrabajo, cogemos el equipo, nos vamos de pronto de un lugar a otro a desplazarnos, nos llegan a robar el equipo, ¿sí? O también hay organizaciones, digamos el día viernes, la mayoría de su personal se lleva el computador para la casa. Este tipo de cosas o hábitos que crean las personas pueden pues alertar a ciertas personas y planear todo un robo para un equipo personal donde puedan ingresar y violentar de pronto la seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, también el desconocimiento, mal uso de la información es de pronto personas que no saben o no dimensionan la sensibilidad de los datos, ¿sí? Por parte pues, del personal y los pueden llegar a ser públicos o dejarlos en lugares donde todo el mundo los puede consultar. ¿Listo? Entonces es súper importante que realmente estos cargos como los de analistas de datos, bases de datos, que manejan la información sensible, realmente sean, como les decía ahorita, tengan controles, los monitoreemos, tengamos esquemas de seguridad bastante fuertes. Y si de pronto el recurso no nos da para emplear este tipo de pronto de recursos que monetariamente son costosos, si creemos controles, que así sean manuales, realmente garanticemos que una base de datos pues no sea pública dentro de mi organización. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la vulnerabilidad se presenta cuando yo, ¿cierto? Digamos que doy pie a ello.
¿sí? Por algún fallo dentro de mi sistema, de la organización, y la amenaza, pues es cuando se aprovecha esta vulnerabilidad como tal, que yo abrí, digamos como tal, o expuse mi organización. ¿Listo? Esto es súper importante porque para iniciar como tal con un sistema de gestión de seguridad de información, lo primero que yo analizo de cada uno de los procesos son sus activos, pero cada uno de estos activos, de acuerdo, pues, digamos, a su criticidad, tiene vulnerabilidades y amenazas que lo acompañan. ¿Listo? Entonces, por eso quería aclarar de pronto estos dos conceptos, que muchas organizaciones identifican sus activos, los riesgos de sus activos, pero no las amenazas y vulnerabilidades. Y al final la materialización de un riesgo se da cuando por estas vulnerabilidades, pues llega a presentarse el riesgo y la consecuencia o la amenaza como tal es a raíz de ello. ¿Listo? Entonces, ¿qué es gestión de riesgos en seguridad de la información en la ISO 27001? ¿Listo? Ahorita les estaba hablando de conceptos claves y uno de los conceptos claves también son los activos de información. Todos los activos que comprende cada uno de nuestros procesos o actividades que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces, un activo de información en este momento para mí es mi computador personal. Mi computador, pues realmente que me lo asigna la organización para desempeñar mi labor. Sí, ese es mi activo, es mi actividad, pero en todo mi proceso, por ejemplo, de Customer, tenemos diferentes activos que nos hacen desarrollar nuestra función diaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un activo? Cualquier cosa que tiene valor para una organización. Información, infraestructura informática, equipos auxiliares, redes de comunicación, instalaciones, personas, entre otros. Entonces, todo esto que tiene valor para la organización, porque también nombramos personas. Hay personas dentro de nuestra organización que llevan, no voy a inventar algo, 20 años. Ya es un activo que su conocimiento hace que tenga todo el valor para mi organización. Ese tipo de personas también, muchas veces cuando se va a una organización, dejan huecos gigantes. Solamente él ejecutaba el proceso, solamente él lo sabía, nadie más conocía cómo se ejecutaba. Entonces también las personas se vuelven activos súper importantes dentro de una organización cuando desempeñan algunas funciones muy puntuales o su trayectoria hacen que tengan un conocimiento bastante amplio. ¿Listo? Cuando yo identifico todos mis activos de cada uno de los procesos de mi organización, lo que buscamos son los tres pilares, que mi activo que tenga confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Listo? Ese es el objetivo como tal de la ISO 27001, que mis activos, aparte de identificarle riesgos y generar toda una matriz o un sistema de gestión, realmente mi activo esté protegido y cumpla con sus tres pilares. ¿Y qué es confidencialidad? La propiedad que determina que la información no está disponible ni sea revelada a individuos, entidades, procesos no autor, quien tenga acceso a el sistema que deba tener. ¿Listo? La integridad, propiedad de salvaguardar las actitudes y estado completo de los activos. La información debe permanecer correcta y como el emisor la originó. Entonces, esto es un tema también muy común de la integridad como tal de la información, que es lo que vemos de pronto en muchos bancos o muchas veces en la ley de protección de datos personales, que es que yo compartí un dato en su economía, si no tiene electrónico incorporar estos datos y realmente dejar datos míos, ¿sí? Que yo no he autorizado, entonces la información es muy sensible. Entonces la integridad de los datos es que realmente utilicen los datos de manera correcta y como yo los emití como tal para que sean gestionados. ¿Listo? Entonces esto es súper importante cuando nuestros, digamos, clientes nos dan realmente información sensible, cuando pertenecemos también o damos servicios a entidades bancarias que también manejan muchos datos, todos esos datos que nos, digamos, dan, ¿cierto? Para gestionar como tal, tengan toda la integridad del mundo. ¿Listo? No recolectemos datos que no son autorizados, por más que de pronto no hayamos podido contactar a la persona. La disponibilidad es que siempre, ¿cierto? Esta información esté disponible, sea accesible y utilizable por solicitud de la entidad autorizada.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una app donde presto servicio de alguna consulta, pues simplemente que siempre esté disponible la información, ¿cierto? Que necesita mi usuario. Si, por ejemplo, mi core de negocio es una entidad bancaria, entonces imagínese uno haciendo la fila en el banco y que realmente el cajero ni con mi número de celular tenga la información, ¿cierto? Que necesito de pronto para gestionar un pago. Entonces, esta disponibilidad de la información es súper necesaria. Acá hay de uno de estos servicios de plataformas podemos impactar demasiado una organización cuando se trata de datos. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante. Entonces, un concepto clave, el activo y los tres pilares que perseguimos como tal dentro de la organización. Ahora sí entremos que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, es una herramienta que nos permite identificar, conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que le puedan pasar a estos activos, ¿sí? Que atentan contra la seguridad de la información y que obviamente ponen en riesgo mi organización. Nos permite también perseverar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es el objetivo puntual en el que estamos, ¿sí? Estos tres pilares, realmente todo el sistema de gestión los persigue y esperamos obviamente cumplirlos, ¿sí? La información obviamente la interior de la compañía y de todos los involucrados, stakeholders, dueños de negocio, gerentes, entre otros. ¿Listo? Y que promueve un enfoque basado en procesos y el ciclo PHBA. ¿Listo? Todos los sistemas de gestión, usualmente, y más que todos los de la CISO, están pues bajo un modelo que es el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y esto es lo que busca como tal el modelo. Cuando ya tenemos un sistema de gestión de información, hay que mantenerlo en el tiempo. Los riesgos no son estáticos, los activos tampoco. ¿Qué pasa todos los días en una organización? Estamos actualizando información, estamos adquiriendo nuevas tecnologías y todo el tiempo estamos en constantes cambios. Entonces, ¿qué buscamos con un ciclo PHBA? Que realmente mi sistema esté actualizado, mis activos estén actualizados. Si mis activos están actualizados, los riesgos también y sus controles. No no implementemos un sistema de gestión simplemente por certificarnos, ¿sí? Por tener una matriz levantada de seguridad de la información. Realmente creo que seguridad de la información en los sistemas que bien gestionados cierra muchas brechas dentro de una organización, ¿vale? Y problemas a futuro como tal. Entonces, lo primero que hacemos pues en el modelo PHBA es planificar o establecer mi sistema de gestión de seguridad de la información, que usualmente acá que hacemos el levantamiento de toda la información, qué procesos tengo, qué activos tienen mis procesos, qué amenazas y vulnerabilidades tiene mi activo, los riesgos asociados a esos activos, los controles de mitigación, obviamente, para que para tener toda la planificación como tal de qué es lo que tengo yo en información. El hacer básicamente es cuando yo ya tengo toda la data, que empezamos a gestionar mi día a día, todos los controles deben ser implementados, gestionados, deben desarrollarse a tiempo. No es generar controles, ¿sí? Y muchos controles, simplemente por tener una matriz de riesgo que bastante, digamos, grande, que digan que realmente mitiga el 100% de un riesgo, que eso nunca va a ser así. Entonces, realmente no generemos controles simplemente por hacer una matriz más grande. Entonces, el hacer es ser muy realistas también y implementar esos controles y empezarlos a operar de la mejor manera. ¿Listo? Verificar, siempre vamos a hacer seguimiento, que mis controles no fallen. Si puedo mejorar mi control para hacerlo mucho más sólido y mucho más fuerte, sería el objetivo como tal. ¿Sí? Actuar, mantener y mejorar es que si en algún momento se nos llega a materializar algún riesgo, tengamos todos los elementos necesarios para generar un plan de acción, actuar de inmediato y cerrar esas brechas. ¿Listo? Y siempre van a haber etapas transversales. Entonces van a estar siempre las partes interesadas de la organización, usualmente pues son los gerentes y todas las personas que se ven afectadas reputacionalmente, las personas que dan también la cara frente al negocio, frente de pronto a sus proveedores, etcétera, ¿sí? Los requerimientos y expectativas de la seguridad de la información, esto es una norma también que está en constantes cambios, actualizaciones, mejoras, entonces debemos también entrar todas estas mejoras y replantear muchas veces nuestro sistema de seguridad de la información, ¿listo? Ese es el ciclo PHBA. Para implementar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que debo mantener monitoreándolo y haciéndole una actualización continua, ¿verdad? Pero para poder implementar un sistema de seguridad de la información debemos pasar
por esta listo de la información de mi organización. Yo siempre debo tener mi contexto internamente de pronto y todos los procesos involucrados en la tele. Externamente mi programa me exige algo, alguno cumplir también algo para no incumplirlo. Toda esta información a ustedes les va a dar simplemente un contexto. ¿A dónde arranco? ¿Sí? Muchas veces cuando las organizaciones son tan grandes, tienden en esta etapa ser una de las más complejas porque no saben por dónde arrancar. Entonces, lo mejor del contexto es realmente situarnos al menos qué procesos están involucrados internamente y externamente, normas, leyes, cualquier cosa que yo pueda incurrir o incumplir por seguridad de la información. ¿Listo? Cuando yo ya establezco mi contexto y sé desde dónde voy a arrancar y qué voy a hacer, viene una segunda etapa, que es identificar y valorar los activos. Entonces, yo simplemente voy a identificar todos los activos, uno a uno, de todos mis procesos, ¿sí? Entonces, al identificar todos mis activos, los empiezo a valorar. ¿Qué tan críticos son para mi organización? Va a haber activos que simplemente perder el portátil, no inventario, de una persona que no es igual de crítico de pronto a la persona que trabaja en el proceso de gestionar datos. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante el momento de identificar los activos que también sean valorados, qué tan críticos son. Esto nos ayuda al menos a tener, ya sé qué procesos intervienen, seguridad de la información, ahora ya sé cuáles son mis activos críticos. Usualmente arrancar con un sistema de gestión de información por tantas cosas que hay es bastante complejo, pero si yo sé mis procesos al menos críticos de seguridad de la información y mis activos más críticos, eso es lo que yo voy a abordar de primeras, ¿sí? Como empiezo a atacar o empiezo a cerrar estas brechas de vulnerabilidad frente a mis activos críticos de manera organizacional. ¿Listo? La tercera etapa es la identificación de riesgos de seguridad de la información. Entonces, ya tengo mis activos, ¿cierto? Clasificados en, digamos, crítico, medio y bajo. Entonces, voy a empezar por los críticos y voy a identificarles los riesgos o los posibles riesgos, ¿cierto? Que ese activo presenta. Entonces, pueden ser múltiples riesgos por cada uno de los activos. Ahí es donde empieza a tener ya mucha relevancia las amenazas y vulnerabilidades. Entonces, ¿qué tan vulnerable estoy frente a ese activo? ¿Qué amenazas tengo a raíz de esas vulnerabilidades? Y los posibles. Esto también está un panorama muy real a lo mío frente a mis activos de información y pues obviamente su exposición, ¿vale? Esa es la tercera etapa. La cuarta es la evaluación del riesgo. Entonces, donde yo realmente califico, ¿cierto? Pues estos riesgos que también, que tan críticos son para mi organización, cuáles controles estoy implementando, su valoración también frente de pronto a valores de diseño y ejecución, que también está diseñado mi control, con tanta frecuencia lo ejecuto, ¿sí? Y al a evaluar este riesgo como tal, sabemos qué tan sólidos somos frente al riesgo residual, ¿sí? Para al final decir qué tratamiento voy a utilizar, lo voy a transferir, quizá quiero una póliza, ¿sí? O lo simplemente tercerizo este proceso, porque a mi organización le incurren muchos riesgos. Hay ya organizaciones, digamos, por ejemplo, gestionar bases de datos por llamadas telefónicas se dedican simplemente a eso, entonces ya tienen todo un esquema de seguridad ya formado y con demasiada seguridad, entonces simplemente lo transfiero o lo reduzco, empiezo realmente a contratar personas idóneas, por ejemplo, ¿sí? O sistemas de respaldo para que realmente no sea fácil vulnerar mi información. Lo evito, ¿sí? También podría ser una de las alternativas, pero muchas organizaciones cuando manejan tantos datos deben afrontar el riesgo, ¿sí? Entonces, evitarlo, no lo podríamos sacar del proceso, ¿sí? Entonces, que me ayuden. O hacer que con cualquier momento me puede pasar, ¿sí? Al final, que tenemos planos que vea oportunidades de mejora
se van a establecer mediante planes de actividades como tal que nos llevan a ejecutarlas y a mejorar cualquiera de estas etapas. Plan de acción no solamente es un plan de remediación cuando pasa algo negativo, también es para decir, ok, hoy adquirí un nuevo sistema, ¿sí? Que reemplazó de tener establecido, entonces voy a actualizar todo, vuelvo y paso, ¿sí? O simplemente eso y hago planes de acción son importantes en un sistema de gestión para mantener actualizado mi sistema. Por ejemplo, si llegara a presentarse un incidente de seguridad de la información, que es la materialización de alguno de estos riesgos, entonces yo gestiono mi incidente como tal, pero debo generar algún plan de acción. Para que mi incidente se haya materializado, algo falló de estas etapas. Identificar bien el activo o lo identifique bien, o no tengo piedad ni la vulnerabilidad ni la amenaza que se me presentó y por ende mi control no estaba mitigando realmente lo que yo quería. Entonces realmente cuando el incidente se presenta, generamos planes de acción de respaldo a estos incidentes, simplemente con el fin de cerrar estas brechas. ¿Listo? Y un consejo, nunca teman a tener demasiados planes de acción, por ejemplo, ¿sí? Esto no hace que su sistema sea mejor o peor que otros a nivel organizacional. Prefiero que digamos, organizacionalmente se corrijan los errores en casa, ¿sí? A que llegue un ente externo a auditarlo, a monitorearlo y se dé cuenta que usted nunca generó un plan de acción, que su matriz es de hace 5 o 10 años y realmente usted nunca la actualizó, por ende tiene demasiadas brechas. Entonces, nos ayudan a una organización, una es de mejor y a cerrarlos en conjunto con la gestión en cualquier que se llama comunicación, que todos sepamos los riesgos, nuestras matrices, nuestros activos, la gestión de seguridad de la información no solamente es de la dirección de riesgos, sino que también es de todos. Y aparte de que todos estemos actualizados, el monitoreo continuo. El éxito de un sistema de gestión y más en seguridad de la información es el monitoreo constante de la actualización de mi sistema y realmente ser muy transparentes cuando falla. ¿Sí? Realmente la plasma de información, lo que uno espera es que sea lo más real posible. Si yo realmente no tengo un control para un riesgo, por el motivo que sea, no lo agreguemos simplemente para que mi riesgo tenga un control. Seamos muy realistas, porque en el momento que un riesgo se materialice, puede ser de la índole que sea, puede llegar a ser muy crítico para la organización, ya sea reputacionalmente, económicamente, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Entonces, realmente las matrices deben ser muy transparentes en una organización para la toma de decisiones, ¿sí? También para la toma de presupuestos. Si ustedes necesitan presupuesto para implementar de pronto algún control frente a seguridad de la información, no pueden venderlo ante la alta gerencia si ustedes realmente no son sinceros desde su proceso y indicar, no, este control definitivamente, no sé, pidiéndole a la organización que cambie su contraseña cada 6 meses, nos está funcionando. Debemos de pronto implementar nuevas estrategias o nuevas herramientas que nos ayuden a monitorear a nuestro equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, frente a esto, pues sería pues lo idóneo. ¿Listo? Ya con las etapas definidas, el contexto, la identificación de activo, identificación de riesgos, evaluación, tratamiento y plan de acción, ¿sí? Vamos a decir que es el riesgo, ¿listo? Entonces, posibilidad y, y que produzca un valor o un impacto sobre los objetos como tal de mi organización. Se mide en términos de consecuencia, impacto o frecuencia, ¿sí? ¿Y cómo puede pasar? Entonces, esta posibilidad de ocurrencia o la materialización debe tener casuísticas o velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi casuística? No sé, un ejemplo. 3 de 50 casos, que es el 50% de los casos, o una periodicidad que es una vez al mes o una vez al año me está pasando, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que me pase, van a haber unos riesgos identificados, pero nunca han pasado, nunca los planes realmente, por más que la organización no se haya enfrentado
un riesgo de organizaciones, pero nunca han controlado absolutamente nada porque no lo esperábamos. Entonces muchas organizaciones cerraron porque no estaban preparadas para este riesgo. Entonces lo que no queremos es que se nos escapen riesgos simplemente porque nunca se nos han pasado o nunca ha pasado en la organización. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿listo? De un riesgo como tal desde un proceso identificado en los pasos que ahorita vimos. Entonces, el proceso, vamos a decir, que es inteligencia de la información. El activo son los datos personales. Mi riesgo, el inadecuado almacenamiento de estos datos. La amenaza, el mal manejo de señas, alguien pudo haber accedido pues realmente a este almacenamiento. La vulnerabilidad, ordenado sin contraseñas. Y el control, vamos a almacenar pues de una manera cifrada y algunas políticas de seguridad de la información que respalden como tal la manera pues de salvaguardar la información. ¿Listo? Este es un ejercicio muy real y muy práctico frente a lo que se deben enfrentar las organizaciones cuando implementan un sistema de seguridad de la información. Esto lo deben hacer por todos los procesos y por todos los activos. Enlistar su proceso, su activo, sus riesgos, su amenaza, su vulnerabilidad y el control a evaluar. ¿Listo? Entonces, de esta manera empezamos a plasmar la información. ¿Listo? Seguimiento y monitoreo del sistema de gestión, que era lo que yo les hablaba ahorita. ¿Qué buscamos con el seguimiento y monitoreo del sistema de gestión? Primero, en el seguimiento, identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Detectar fallas en algunos de los procedimientos o de las etapas. Permite también que la dirección pueda tomar decisiones de manera oportuna frente a seguridad de la información. Y el monitoreo, a que nos ayuda a evaluar y medir la efectividad de los procedimientos y controles que ya tenemos implementados, realizar auditorías internas, analizar de pronto algunos escenarios internos y externos de mi organización y mantener a la vanguardia de la tecnología. ¿Listo? Entonces, el seguimiento y monitoreo dentro de una organización es súper importante para mantener actualizado el sistema como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la herramienta de Pirani para mostrarles un poco cómo Pirani realmente pues gestiona seguridad de la información en este sistema. Dentro de él vamos a ingresar. Entonces, Gerald, ahí mientras que estás bien. ingresando, les cuento que ya les dejé en el chat el link para que puedan entrar a la herramienta. Y para los que nos están viendo por primera vez en un webinar, les comento que Pirani tiene un plan free en el que no necesitas pasar tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Si accedes con tu nombre, contraseña, un correo y ya te das de alta dentro de la herramienta. Este plan free es ilimitado en el tiempo, pero limitado en funcionalidades, así que tal vez haya algunas funcionalidades que ustedes vean que Gerald está compartiendo que no la van a poder encontrar en el plan free. Pero si quieren probar estas funcionalidades, les invito a ir a explorar la demo que está justo abajo antes del botón de ver planes que está en rojo y ahí van a poder buscar las funcionalidades que tal vez no encuentren en el plan free y probarlas. ¿Sí? Entonces, nada, con esto ya podemos empezar a hacer la parte práctica de toda la teoría que nos ha estado enseñando Gerald sobre seguridad de la información. Adelante, Gerald. Súper rico. Listo. Entonces, básicamente, como veíamos en la presentación de las etapas, Pirani les ofrece las mismas etapas aquí a nivel de módulo. Procesos activos, riesgos, amenazas, controles como tal, que es lo que fomenta o hace una matriz. Entonces, lo fácil de Pirani es que les muestra en orden la manera en que ustedes van a crear información. Entonces, primero nos encontramos con procesos. Todos los procesos de mi organización los vamos a crear. Siempre les va a mostrar la parte superior derecha. La misma experiencia es crear la información. Entonces, en este ejemplo, crear un proceso donde les va a pedir el nombre, el tipo del proceso, la categoría y una descripción. Y podemos adjuntar el procedimiento documentado, por ejemplo. A mano izquierda van a encontrar siempre algo que se llama asociaciones y es donde podemos relacionar la información a nivel de activos y riesgos. Entonces, ¿qué activos hacen parte de este proceso? ¿Qué riesgos hacen parte de mi proceso? ¿Listo? De esta manera vamos a empezar a listar todos los procesos de mi organización en los niveles que los manejemos, macroproceso, proceso y subproceso, por ejemplo. Tenemos activos de la información también con un formulario, básicamente, donde listamos todos los activos y la calificación de la criticidad. En la presentación es importante saber cuáles son mis activos críticos. ¿Qué nos pide el sistema? El nombre de mi activo y
la calificación de las 3 variables o más variables que uno maneje como organización de los pilares, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ¿qué tan crítico es ser un activo frente a confidencialidad, integridad y disponibilidad? Y lo que hace nuestro sistema es un promedio y nos indica qué tan crítico es mi activo frente a mi organización. ¿Listo? ¿Y qué tipo de activo es? Hardware, software, personas, servicios, redes, entre otros, y una descripción y podemos adjuntar evidencia. Eso nos ayuda ¿a qué? A tener un catálogo de los activos, también pues asociados a sus procesos, a sus amenazas y a sus riesgos. ¿Listo? Entonces es una forma sencilla de identificar todos los activos de mi organización. También tenemos el módulo de riesgos, básicamente todos los riesgos enlistados con su riesgo inherente y su riesgo residual, donde tenemos en el formulario el nombre del riesgo, el impacto. Nosotros tenemos varias metodologías de calificación, una de ellas es mediante variables, esto lo hace un poco más, digamos, menos subjetivo. Entonces, mediante variables, ¿qué impacto tiene de pronto este riesgo en mi organización? O sea, él también puede hacer un promedio, la calificación más alta de acuerdo a nuestra metodología de calificación. La frecuencia se puede más de manera directa, esta es una de las metodologías, o también por variables. Y él a mano derecha, de una forma, digamos, gráfica, nos está mostrando dónde se sitúan mis riesgos, para que desde el momento que yo lo esté cargando, sepa en dónde está situado. ¿Listo? Igual le asociamos su proceso, su activo, su amenaza y su control. Entonces atamos toda la información básicamente al riesgo, al activo y al proceso para tener una matriz de riesgos como tal. ¿Listo? En amenazas y vulnerabilidades funciona muy similar, es un catálogo de amenazas y vulnerabilidades con su propio formulario, el nombre de la amenaza o vulnerabilidad, el tipo, si es una amenaza, qué categoría es, si es una vulnerabilidad igual, qué categoría es, y una descripción. ¿Listo? Y esta amenaza o vulnerabilidad pues está asociada a su activo, su riesgo o su control, ¿vale? Eso es para que lo tengan siempre presente. Entonces, si vemos la experiencia es muy sencilla dentro del sistema, nos muestra el paso a paso en orden para que nosotros cuando empecemos a identificar el sistema, digamos que lo primero es el proceso, lo segundo es el activo, lo tercero el riesgo, lo cuarto la amenaza y la vulnerabilidad y los quintos el control como tal. Entonces, también es un catálogo de los controles de mi organización mediante un formulario, entonces decimos el nombre del control, el diseño de mi control mediante variables Pirani siempre les va a dar, digamos, cuando ustedes tienen una cuenta gratuita o acceden a algún plan con nosotros, ya una parametrización de la herramienta de acuerdo a nuestra experiencia, que también si ustedes están iniciando desde cero, pueden adoptar esta metodología para como tal, de pronto empezar a establecer el sistema y no empiecen desde cero. Entonces te pregunta cuál es el tipo de control, preventivo, detectivo, correctivo, el tipo de ejecución, si es manual, combinado, automático, ¿sí? Si se ejecuta con alguna frecuencia, si está documentado dentro de una organización, si tiene evidencia, si tiene algún responsable asignado, ¿sí? Y cualquier otra variable que nosotros queramos parametrizar se puede, ¿listo? En ejecución también mediante preguntas podemos empezar a responder si se han reportado incidentes o eventos de este control, si la evidencia es efectiva, el tiempo establecido es el correcto. El que hace al final una ponderación donde nos indica que entran sólidos mi control. Entonces, muchas organizaciones pueden tener 20 controles para un riesgo, pero realmente la solidez es débil. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas brechas y la posibilidad que se nos materialice el riesgo es bastante amplia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta realmente en el momento de implementar controles, no volumen, sino la calidad realmente de estos controles que tan sólidos son. ¿Listo? Describimos el control, adjuntamos alguna evidencia. Recuerde que Pirani también es muy customizable, entonces si hay más campos que ustedes identifican, los podemos crear. Campo tipo texto, selección única, selección múltiple, cualquier tipo que ustedes necesitan. Y a mano izquierda está la asociación al riesgo, al activo, a la amenaza o vulnerabilidad que está atado al control. Con esto cumplimos el ciclo de la matriz. El proceso, el activo, el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad y el control. ¿Listo? Con eso ya tenemos las etapas que vimos y tenemos ya una matriz de riesgos frente a seguridad de la información. En una etapa, cuando uno inicia como tal a implementar un sistema, esto es lo primero que uno hace, ¿sí? La matriz. Pero hay organizaciones que ya a medida que va transcurriendo el tiempo toman mucho más madurez y empiezan a implementar, por ejemplo, algo que se llama incidentes de seguridad de la información. Entonces empezamos aquí realmente a plasmar todo lo que le pasa a la organización frente a eventos materializados de seguridad de la información.
el nombre del evento, la descripción de lo que pasó en este incidente, si tenemos alguna evidencia, si este incidente genera pérdida o no, dónde ocurrió el incidente, la fecha en que inició y la fecha en que yo lo descubrí, que usualmente no son las mismas, ¿sí? Y cualquier otro campo que podemos crear y realmente gestionar. Ese es el primer momento, cualquier persona en la organización reportando los incidentes. El segundo momento es que nosotros, como tal, como digamos especialistas o gestores de riesgo, validamos lo que nos reportan, indicamos la criticidad del incidente, quién va a ser el responsable, si es un incidente o no, porque muchas veces nos pueden reportar cosas que no son, y si genera pérdida o no, y agregamos sus pérdidas y sus recuperaciones. ¿Esto para qué? Para al final tener una cuantía neta. La cuantía neta que nos habla a nivel organizacional, cuánta pérdida económica tuvimos al año, cuántos incidentes tuvimos materializados, cuál fue el proceso con más incidentes o el riesgo más materializado del año. Entonces aquí nos ayuda a tomar realmente decisiones organizacionales frente a seguridad de la información. Entonces, eso es lo importante de gestionar incidentes y tener plano todo el listado de lo que nos pasa frente a seguridad de la información. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, es que Geraldine es de bases de datos y yo siempre veo que Geraldine deja desbloqueado su computador o no tiene clave. Entonces yo puedo reportar este tipo de incidentes simplemente para generar de pronto una acción inmediata para corregir, ¿cierto? Y salvaguardar la información, o si llega a pasar que realmente ya se perdió alguna información porque Geraldine nunca estableció una contraseña, digamos, para acceder a alguna información sensible. Entonces implementamos una serie de acciones, sabemos cuál es la pérdida monetaria de este incidente, ¿sí? Frente a un proveedor, multas o sanciones también de la legislación, y cuánto yo como organización he sacado de dinero para poder, digamos, pagar esas sanciones como tal. ¿Listo? Tenemos el módulo de planes de acción, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, implementamos planes de acción simplemente para una oportunidad de mejora o alguna acción correctiva. Entonces, con un nombre, una descripción, una fecha de inicio, una fecha fin, que también nos alerta si está por vencer, si está próximo a vencer o vencido, un responsable del plan de acción y unas actividades, entonces, una secuencia de actividades que me ayudan a, ¿qué? A cumplir o a generar el cierre de mi plan de acción. ¿Listo? Entonces, la importancia de generar este tipo de módulos adicionales es que vuelven mi sistema de gestión mucho más robusto, mucho más completo, cumpliendo todas las etapas como es monitoreo, por ejemplo, que es súper importante. Y al final tenemos reportes, ¿sí? Eh, Básicamente tenemos el mapa de calor, donde ustedes van a visualizar todos los riesgos inherentemente y residualmente, también por proceso, si queremos entregar a cada uno de los procesos cuántos riesgos tiene, y en cada uno de ellos podemos ver el listado de los riesgos, ¿sí? El detalle también de mi riesgo, cuál es su calificación tanto inherente como residual, el proceso asociado, el control asociado. ¿Listo? Entonces tenemos el mapa de calor, se puede cargar en Excel o en PDF como tal la imagen. Tenemos el perfil de riesgo por proceso, entonces, ¿cuál es mi proceso más crítico dentro de seguridad de la información? Eso también nos ayuda a tomar decisiones organizacionales como tal. Y el perfil de riesgo organizacional tenemos inherentemente cómo estamos y residualmente. Entonces, yo después de implementar controles, cómo estoy parado hoy frente a mi organización. Si este residual también llega a ser crítico, es la oportunidad para implementar controles que realmente valgan la pena, que sean sólidos y mitiguen para que mi organización realmente tenga un sistema de gestión fuerte. ¿Listo? Cuando iniciamos, el panorama de pronto no puede ser así, ¿sí? Puede ser que también el residual es crítico, pero a medida que maduramos en las etapas, ¿sí? Vamos creciendo con nuestro sistema y esto va mejorando. ¿Listo? Y la solidez de controles para saber cuáles controles vamos a trabajar. Si sabemos que el 50% son fuertes, entonces súper bien. Pero entonces voy a trabajar este año en todos los débiles. Tengo 18 controles débiles. Entonces puedo plasmar planes de acción para trabajar frente a esos controles. Entonces, ¿qué te ayuda, Pirani? Básicamente a que uno tenga como tal la información actualizada, relacionada, que su dinámica sea súper chévere, y también cerramos un riesgo que es frente al Excel. ¿Sí? Cuando tenemos una matriz de riesgos en Excel, la posibilidad de que se pierda, que en algún momento sea tan grande el tamaño del archivo que colapse, entonces empezamos a cerrar brechas, pero frente a herramientas de gestión de automatizadas como lo es Pirani.
¿Listo? Entonces ya para finalizar, aparte de la herramienta, entonces las ventajas de gestionar riesgos de seguridad de la información como tal en las fintechs. Entonces, uno, reduce el riesgo de que se produzcan pérdidas de información, robos, corrupciones o manipulación de la misma. Permite una revisión periódica, mejora continua a nivel de organización, reduce la probabilidad de presentar incidentes de seguridad de información, implanta todas las medidas de seguridad de información para clientes, colaboradores, proveedores, entre otros, ofrece continuidad de operación. También contar con un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de una organización abre muchas más oportunidades de negocio, ¿sí? Mejora también la toma de decisiones por parte del personal y por parte de la organización, y pues también garantiza que las fintechs cumplan con la legislación vigente, pues de todo tratamiento personal de datos o propiedad intelectual. ¿Listo? Entonces, básicamente esto era la presentación del día de hoy. Espero que el mensaje les haya llegado. Recuerden que también tenemos mucho más contenido en Pirani, también de pronto de temas muchos más puntuales de seguridad de la información. Esto fue un esquema muy global, pero espero que hayan aprendido un poco. Gracias, Gerald. Yo ahora les estoy compartiendo por el chat el link para que puedan entrar a Academia Pirani, donde van a encontrar el material que les he mandado y muchísimo más para seguir aprendiendo sobre gestión de riesgos. Gerald, Nico, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por supuesto a todo el equipo Pirani y a todas las personas que se conectaron esta hora con nosotros. Como siempre, las esperamos muy pronto en estos espacios y bueno, ahí ya Nico les está enviando toda la información, pero también si tienen alguna pregunta adicional, pues estamos muy pendientes o que las puedan contactar directamente o que lo hagan a través nuestro. Así que muy buena tarde para todos y de nuevo mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pau. Y Gracias. recuerden que les mando las memorias, tanto la grabación como el PDF a sus correos durante los próximos días. Si no es el viernes, es el lunes a más tardar, pero lo van a tener en sus correos. Buenísimo. Mil y mil gracias. Que estén bien. Nos vemos, adiós.